O sea, es que no te entiendo bien, Marlon. Él quiere saber si es que le puede escuchar ahora, pero parece que no se le entiende. Y le escucho más o menos, pero tranquilo. No pasa nada. En total, prácticamente más soy yo quien va a estar hablando, así que no pasa nada. Todo bien. Ya está tu asistencia, Marlon. Tranquilo. Volviendo. Vimos también cómo se convertían los números binarios a decimal, usando prácticamente la misma regla que vimos aquí para el desglose de los números, el desmenuzamiento de los números decimales. Y el proceso inverso, o sea, cómo se cuentan los números en binario, los números en 0, 1, del 1 pasa al 10, 11, 100 y así sucesivamente. Cómo convertir es lo que vimos. Qué pasa si no es un número entero. Y el proceso inverso, cómo convertir un número decimal a binario haciendo las divisiones sucesivas, usando el último cociente y todos los restos de la división. ¿Qué pasaba si es que el número decimal tenía coma, ¿verdad? No era un número entero? La parte entera resolvíamos haciendo las divisiones sucesivas entre 2 si es que queremos pasar a binario, y la parte decimal del número hacíamos con multiplicaciones sucesivas por 2, ¿no? Todo eso para hacer un pequeño repaso. Vimos algunos ejemplos especiales, vamos a decirle. Luego hablamos del sistema octal, que es un sistema de base 8, significa que hay 8 dígitos diferentes que van del 0 al 7. Vimos también cómo se convierte de sistema octal a sistema decimal y viceversa. El sistema decimal a sistema octal. Las reglas eran muy similares de las que se utilizan para hacer las conversiones de binario decimal y viceversa. ¿Okay? Vimos algunos ejemplos. Esto es para convertir número decimal a octal. También divisiones sucesivas, pero entre 8 porque ya estamos hablando de sistema octal. Las multiplicaciones sucesivas para convertir la parte decimal de este número. Vimos ese ejemplo. Estos ejercicios me imagino que ustedes ya se tomaron la molestia de practicarlo, de resolverlos y de comprobar que estos resultados realmente son correctos. Todo es a conciencia. Ustedes ya no son criaturas, ya no le voy a obligar, no le voy a exprimir para que me resuelvan 50 ejercicios semanales y me envíen resuelto. El que hace, hace excelente, y el que no hace, paciencia, pero en el examen se cobra. Y se cobra no por maldad, sino que te cobra esto porque la práctica es lo que te hace resolver con mayor agilidad y habilidad en el examen, que es lo que se pretende para poder terminar a tiempo. Entonces, ahí uno detecta quién practicó y quién no practicó. Así de sencillo es. Muy bien, son estudiantes de cuarto año, gente, no se olviden, son ingresantes a la carrera. Bien, resolvimos algunos ejemplos especiales. Este era un caso especial de un número decimal no entero, porque tiene la coma, ¿verdad? Que intentamos convertir al sistema octal. Sin embargo, prácticamente no, nuestro criterio de parada no fue suficiente. No paraba nunca la multiplicación sucesiva de esta parte decimal. Entonces nos limitamos en este caso. Bueno, en este caso sí, sí repitió el ciclo, ¿verdad? A ver, terminó en 0,6 y acá se repitió así. Acá tenemos la multiplicación 0,6 por 8, en una cierta cantidad de veces se repitió 0,6 por 8, entonces a partir de ahí va a ser ya repetitivo. Este era el ejemplo donde nunca paraba. Ya hacíamos 5 multiplicaciones, ni tendencia había que desaparezca la parte decimal del resultado de nuestra multiplicación. Entonces, 5 multiplicaciones y basta. Ya basta con 5 dígitos después de la coma. Porque al fin y al cabo eso solamente determina la exactitud del número. Entonces con 5 decimales es muy representativo ya nuestro resultado. Y llegamos hasta ahí. Ahora, fíjense, nosotros aprendimos a convertir de binario a decimal y de decimal a binario. También de octal a decimal y de decimal a octal. ¿Okay? O sea, el decimal ya se relacionó con el binario y con el octal. Ahora lo que queremos hacer es entre el binario y el octal queremos hacer la conversión. Y esto es súper sencillo. Súper, súper sencillo.
Pero para esto, gente, es necesario ya que vayan aprendiendo para que sea más rápido esta pequeña tablita que está aquí. Como estoy yendo hacia atrás, no me estoy adelantando. Esta pequeña tablita de los números binarios. ¿Cuánto es 1 en binario? ¿Cuánto es 8 en binario? Y fíjense que ni siquiera hace falta saberlo de memoria. Les voy a enseñar una forma rápida de que aprendan. Con la cabeza que tienen van a volar para aprender esto. A ver, vamos con una tablita donde va a ser más fácil observar. Fíjense, ¿cómo se escribe? O sea, ¿a cuánto equivale 1110? Lo que se hace es, y ahora para que entiendan, esto debería maximizar, ¿verdad? Para que sea la pantalla completa. La vez pasada yo le dije, no le hagan caso a esta fila de arriba donde está 2 al cubo, 2 al cuadrado, 2 a la primera potencia y 2 a la cero. Ahora sí quiero que le hagan caso. Finalmente, ¿qué es lo que va ocurriendo acá? Cuando aparece 1 en esta columna es porque equivale a 2 a la cero potencia. O sea, realmente vale 1 en esa posición. Si aparece un 1 en esta columna, en la posición de la decena, ¿verdad? Entonces equivale a 2 a la primera, que es 2. O sea, fíjense cómo van las potencias. Si empezamos de derecha a izquierda, esto es 2 a la cero potencia. Voy a ir con el caso de 1111, donde toditos son 1. Este 1 equivale a 2 a la cero potencia. Este 1 equivale a 2 a la primera potencia, que es 2. Este 1 equivale a 2 al cuadrado, que es 4. Y este 1 equivale a 2 al cubo, que es 8. ¿De dónde proviene esto? Y de esta multiplicación que nosotros hacemos. 1 por 2 a la 0. 0 por 2 a la 1. 1 por 2 al cuadrado. 1 por 2 al cubo. De ahí proviene. Entonces, básicamente, cuando yo veo los unos, no es que voy a sumar los unos, sino 1111, que es igual, y son potencia de 2. Esta es la potencia 0. Entonces, si empezamos del dígito que está en la posición de la unidad, esto es 0, 2, 4, 8. Y si tuviésemos un 1 más, esto sería 16. Son las potencias de 2. ¿Cuáles son las potencias de 2? La primera potencia de 2 a la 0 es 1. La siguiente potencia de 2, 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8. Si hubiese un 1 más, 2 a la cuarta es 16, 2 a la quinta es 32, 2 a la sexta 64, 2 a la séptima 128, 2 a la octava 256 y así sucesivamente. O sea, cuanto más dígitos hay, mayor va a ser el equivalente. Entonces yo digo, aquí es igual, por ejemplo, 1011. Esto va a ser 2 a la 0, que es 1. Olvídense ya el 2 a la 0, el equivalente no vaya. Esto es 1, 2, 4, 8, que son las potencias de 2. Entonces esto es 1 más 2, que es 3, más 4, que es 7, más 8, que es 15. Y así sucesivamente. Entonces, en vez de escribir todo esto, suman potencias de 2. Eso es lo que se hace con el número. Y como siempre se multiplica por 1, entonces da igual. ¿Y qué pasa si aparece un 0? Entonces en esa posición no se suma nada. Vamos con este ejemplo del 1011. Entonces esto va a ser 1 más 2, que es 3. Aquí no se suma nada. Y esto es 8. 2 al cubo es 8. Entonces tengo 1 más 2, 3 más 8 es 11. Este es 11. ¿Se entiende? Y si yo quiero hacer al revés, proceso inverso, ¿cómo voy a escribir, por ejemplo, número 15? Voy a abrir un Word simplemente para que vean. No hubiese sido mejor que ahora un Excel. ¿Sí? Ahora que pienso. Fíjense. A ver acá un ejemplito. Voy a escribir aquí arriba todas las potencias del 2. ¿Okay? Voy a agrandar más el zoom para que puedan ver bien. Las potencias de 2 empezando de aquí. O sea, 2 a la 0 es 1. 2 a la primera potencia es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8, 2 a la cuarta es 16, 2 a la quinta es 32, 2 a la sexta es 64, 2 a la séptima es 128, 2 a la octava es 256 y 2 a la novena sería 502. Por decir, vamos a hacer correr incluso esto. 502 después vendría 1024. Bueno, estas son nuestras potencias de 2. ¿Okay? Son potencias
de 2. Y ahora yo quiero escribir los números. ¿Ok? Quiero escribir ahora los números, por decir, quiero escribir el número, voy a chutar, el número 13 en binario, quiero escribir el número 17 en binario, quiero escribir 5 en binario, quiero escribir 8 en binario, quiero escribir 120, por decir, en binario, o puede ser, no, otro número, 84 por decir, en binario, puede ser menos 72. Ahí. Algunos ejemplos con números pequeños. Entonces, a partir de aquí yo les voy a enseñar cómo pueden armar los números directamente con una tablita así, bueno, para que les sea fácil. Especialmente cuando tengan que escribir números pequeños. ¿Cuánto era 7? ¿Cuánto era 9? Entonces, para números pequeños, ¿cómo se escribe? Si yo quiero escribir, esto voy a hacer correr, lo dejamos así. Bueno, practiquemos con el número más pequeñito que tenemos aquí, que es el 5. ¿Cómo voy a escribir 5? Entonces yo miro las columnas. ¿Cuál es la potencia de 2 más pequeña que el 5? La más cercana al 5, pero que sea más pequeña. O sea, está entre el 8 y el 4. El 8 ya es más grande. Entonces en esta columna no puedo colocar un 1. Porque si mi número ya tiene lo acá, un 1, significa que ya es 2 al cubo y 2 al cubo ya es 8. Supera ya mi 5. Entonces no puede tener un 1. Tiene que ser menor. Entonces, si coloco un 1 acá, ¿cuánto ya tengo hasta ahí? Ya tengo 4. ¿Cuánto me falta para completar 5? Me falta una unidad, entonces me falta este 1. Entonces en esta posición coloco 1. ¿Y cómo completo acá en el medio? Completo con un 0. Ya reducir esto para que sea más fácil de entender. Ahí. Entonces, el número 5 decimal equivale a 101 en binario. Fíjense. ¿Y cómo esto se entiende? 1 más 0 más 4, que son las potencias que están aquí. Entonces 4 más 1 es 5 y ese es el binario. ¿Cómo se escribiría 8? Bueno, y yo tengo una potencia de 2, que es el 8. Entonces en esa posición coloco 1 y ahí mismo ya tengo 8. Pero ¿cuál es el número binario? Hay que completar con 0 hacia la derecha. ¿Y hacia la izquierda? No. En cualquier sistema, gente, el 0 a la izquierda no tiene ningún sentido. Y el 0 a la derecha, después de la coma, tampoco tiene sentido. O sea, no tiene ninguna injerencia. Da igual decir 101 o decir 0, 101. Sigue siendo 101. Si pongo 0, 0, 101, es la misma cosa que simplemente 101. O sea, 0 a la izquierda no hace falta. Vamos a con el 8. En esta posición coloco un 1. ¿Y por qué no coloco 2? Gente, estamos en sistema binario. Sistema binario solamente se usan 0 y 1. ¿Okay? Entonces, cuando voy a usar la potencia del 2, escribo 1. Y en los lugares donde no voy a usar, coloco 0, para que no sumen nada. Yo tengo 8 ya en esta posición, entonces hacia la derecha completo simplemente con 0. Entonces, 8 número decimal equivale a 1000 en binario. Este es su equivalente en binario. Y ustedes pueden, vamos a comprobar enseguida. Número 13. ¿Cómo voy a armar número 3? Y usted dice, y no puedo ir sumando de la derecha. 1 más 2, más 2, 3, más 4, 7. Ah, pero acá voy a tener problemas. Si al 7 le sumo 8 ya es 15, yo tengo 13 nomás. Por eso no es conveniente sumar a la derecha. Conviene sumar de izquierda a derecha. El más grande, el número más grande, pero que no supere mi total. O sea, yo no puedo empezar con el 16 porque ya supera lo mi 3. Entonces voy a empezar con el 8 nomás. En esa posición ya escribo 1. Ya tengo 8. Voy a centrar un poco esto. Ya tengo 8. Si le sumo 4, ¿ya pasa o no pasa? Todavía no pasa. Entonces le voy a sumar más 4. Hasta ahí tengo 8 más 4, 12. Y si le sumo 2, ya es 14. Entonces ya pasa. Entonces acá no voy a usar nada. Y si le sumo 1, y ahí tengo 13. Porque voy a tener 8 más 4, 12 más 1, 13. ¿Qué significa eso? Que el número 13 binario equivale, perdón, el número 13 decimal
equivale a 1101 en binario. Fíjense. Y el 17, bueno, y veamos. 32 ya es más grande. Entonces, 16 es más pequeño y el más cercano. Vamos a tomar 16. ¿Cuánto me falta para completar 17? Me falta uno nomás ya. Este uno nomás ya es lo que me falta. Y acá en el medio entonces le completo con 0. Entonces, el número 17 decimal es igual a 10.001 en binario. ¿Cómo hago para tener, por ejemplo, voy a aumentar este, voy a ponerle 75, para que me haga trabajar un poco más. 75. ¿Cuál es la potencia de 2 menor a 75 para que sea lo más cercano posible? 128 ya supera 64. Entonces, coloco un 1 en la potencia 2 a la sexta, que es 64. Si le sumo 32, ya voy a tener 64 más 32, ya es 96. Ya supera ya, entonces 32 no le voy a sumar. Si le sumo 16, 64 más 16 ya es 80, entonces ya va a superar, no le voy a sumar 16. Y si le sumo 8, 64 más 8 es 72 recién, entonces sí le voy a sumar 8. Ya tengo 72. Si a 72 le sumo 4, ya voy a tener 76, ya va a superar, entonces este no voy a sumar. 72 tengo, no se olviden. Tengo 64 más 8 que es 72. Y si le sumo 2, perfecto, porque voy a tener 74 recién. Y si le sumo este 1, y ahí tengo mi 75. Conclusión, quiero que piensen conmigo. ¿Se dieron cuenta que cualquier número decimal que nosotros utilizamos se puede representar como una suma nada más de distintas potencias de 2? Todos, absolutamente todos los números decimales, nosotros podemos descomponer como una suma de potencias de 2. Una suma de 1, 2, 4, 8 y 16. Distintas potencias de 2 siempre podemos sumar. Y uno dice, fíjense, voy a agrandar un poquitito más este, simplemente para que vean. A ver, ¿cuánto tiene esto? 38. Para que vean nomás, por ejemplo, el número, ahora nosotros estamos, ahí hubiese sido mejor, eliminar, 1024, 1048 se vendría a ser. ¿Cómo se queda 2048? Porque se va multiplicando por 2, ¿verdad? 1 por 2, 2, por 2, 4, por 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 1048. Estamos sumando distintas potencias de 2. Entonces yo digo, ¿cómo se escribiría 2022 en binario? La pregunta. Entonces, para que cuando hagan un curso en el encuentro científico, ustedes ya sepan que por el certificado sí o sí va a aparecer el año en el que estamos, pero en binario. Siempre se usa eso. Recuerden que el número binario se usa mucho en informática y tenemos dos carreras. Dos de las cuatro carreras de la facultad son del área informática. Entonces vamos a aprender a escribir número 2022 decimal, pero en binario. ¿Por qué amplié acá? Porque tenía hasta 1024 nomás. ¿Cuál es la siguiente potencia de 2? La siguiente potencia de 2 ya es 2048, ya supera ya 2022. Si le sumo 1024, o sea, 1024 sí o sí tengo que agarrar, ¿verdad? Porque es menor que 2022. Y si le sumo 512, ¿cuánto va a dar? Aquí voy a observar. La suma da 1536 recién. Sigue siendo menor. Entonces voy a agarrar 1500. Si le sumamos 256, y vamos a ver cuánto suman los tres. Los tres suman 1792. Entonces vamos a sumarle 1256. Si le sumamos 128 a todo eso, los cuatro juntos suman 1920. Perfecto. Vamos a meterle eso. Si le sumamos más 64, tenemos 1984. Hasta aquí era 1920, 1984. Entonces vamos a sumarle también 84. Si le sumamos el 32, vamos a tener 2016. Ahí ya estamos cerca, fíjense. Sí, 32 da todavía para sumarle porque con ese conseguimos 2016. Fíjense, con esto ya tenemos 2016. Nos falta 6 nomás ya para completar 2022. ¿Cómo puedo hacer para sumar 6? 16 si le sumo no, 16 no.
8 tampoco le vamos a sumar. 6 nomás necesitamos. El 4, sí. Vamos a sumarle 4. Entonces, ahí ya nos vamos a necesitar 2 nomás ya. Y aquí precisamente tenemos el 2. Y ahí ya completamos ya con todo eso. Estos números más esto y más esto. Justito la suma da 2022. Y aquí completamos con un 0. Entonces, este número que ustedes acaban de observar, fíjense cuántos dígitos tiene. 3, 6, 9, 11 dígitos tiene eso. 11.111.100.110. Ese es el número binario que equivale al número decimal 2022. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos siguiendo bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Y entendemos, algo tengo que aprender. Hoy por lo menos mínimamente tienen que decir, ya sé escribir 2022 en binario, sin calculadora. Eso es lo que ayuda para, eso ayuda a esta tablita, sin calculadora. Bueno, si me dicen que eso aprendieron, entonces vamos a avanzar a la clase de hoy, para que se entienda, porque aquí de memoria ya hay que saber cómo se escribe el número 5 en binario. ¿Cómo se escribe el número 2, el número 3, el número 4? Del 1 al 7 por lo menos tienen que saber. En realidad el 1 al 16 lo tienen que saber. Es lo posible. Para poder hacer la conversión. O sea, esto que tengo aquí, voy a hacer aquí una pequeña captura. En realidad, la potencia de 2. Voy a modificar un poquitito acá para que esté mejor ordenado, si no medio me hace que un poco confuso. Profe, Sí, tú escucho. estás con la mano nomás. ¿Cómo? Con la mano se cuenta los números binarios. Hasta 16 nomás. Sí, tranquilándose por eso. Vale. Bueno, y estos van a ser números decimales. Muy bien. Hacer esto. Esto le voy a enviar. Sí, antes para que tengan ahí como ejemplo. ¿Okay? Bueno, excelente. Cerramos esto. Esto es simplemente para que vean cómo podemos hacer con cualquier cantidad, o sea, con cualquier número decimal. Esto es aplicable. ¿Sí? Volviendo, ¿para qué tanto desvío? Porque para poder convertir un número que está en el sistema octal, yo quiero convertir a binario. Después vamos a hacer al revés. De binario vamos a convertir a octal. ¿Qué dice acá? Se escribe, o sea, para convertir un número que está en el sistema octal, como por ejemplo el número 52 en base 8, es un número del sistema octal, esto me indica, quiero convertir a binario. ¿Qué es lo que se hace? Dice, se escribe el equivalente binario de cada una de las cifras. O sea, de cada cifra de este número, yo tengo que escribir su equivalente binario. O sea, de la cifra 5 yo tengo que escribir su equivalente en binario. De la cifra 2 tengo que escribir también su equivalente binario. ¿Con cuántos dígitos? Con 3 dígitos. Sí o sí con 3. Entonces uno dice, ¿a cuánto equivale 5 en el sistema binario con 3 decimales? Y yo no puedo irme toda esta tablita para decir, a ver, ¿dónde está el 5 con 3 dígitos? Es 101. Ah, muy bien. El 5 es 101 y volver a... Entonces, para eso yo ya tengo que tener la habilidad para poder escribir el número 100. Y esto realmente es 5, y vamos a ver, esto ocupa la posición del 1, 2, 4. Entonces esto es 4 más 0 más 1. 4 más 5 es, perdón, 4 más 1 es 5. Perfecto.
¿Por qué puse esto aquí? El 5 gente, que está en el sistema octal es la misma cosa que el 5 decimal, ¿verdad? O sea, no cambia nada ahí. Recuérdense que en el sistema octal los dígitos van del 0 hasta el 7. Y esos dígitos que van del 0 al 7 son los mismos que se utilizan en el sistema decimal, no cambia nada de eso. ¿Y a cuánto equivale ese 5 octal? 5 más 8 en 5 decimal. Equivale a 101 en binario. Después vamos a ver para qué. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La otra cifra de nuestro número octal, que es el 2, también hay que escribirlo en binario. Y el 2 equivale a 10 nomás luego. Fíjense, esto ocupa la posición del 1, 2 y 4. Acá no hay nada, acá tengo 2 más 0, ¿no? 2 más 0, que es 2. ¿Y por qué le agregué este 0 más? Porque en el concepto dice que hay que escribir el equivalente binario, el equivalente binario de cada una de estas cifras, pero con 3 dígitos tengo que escribir. Ah, perfecto. En el caso de 101, justito tenía 3 dígitos. En el caso del 010, o sea, si yo escribo solamente 10, tendría 2 dígitos nada más. Entonces, completo con un 0 a la izquierda. Y eso es muy lógico. O sea, antes de que alguien pregunte hacia dónde se pone el 0 para completar, a la izquierda o a la derecha. Usa tu lógica, hermano querido. Usa tu lógica, hermano querido. Si agrego un 0 a la derecha, ¿va a alterar o no va a alterar mi número? Por supuesto que va a alterar un 0 a la derecha. Y si coloco el 0 a la izquierda, y en definitiva el 0 a la izquierda no afecta al número original. ¿Ok? Entonces, por esa razón completamos con el 0 a la izquierda para poder tener 3 dígitos. Y finalmente, ¿para qué eso sirve? Fíjense, ¿por qué acá aparece X? Porque no sabemos todavía cuál es el equivalente del 52 octal en el sistema binario. ¿Verdad? X es el número binario, ¿verdad? Y queremos saber cuánto vale X. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Sencillamente, cada dígito de ese número se convierte a binario con 3 dígitos y se escriben uno al lado del otro. ¿Cuánto es 5 en binario? 101. Acá está 101. ¿Cuánto es 2 en binario con 3 dígitos? Es 010. Aquí está 010. Fíjense, 101 proviene de este 5 y el 010 proviene de este 2. Sencillamente se escribe uno al lado del otro. ¿Hay que respetar el orden? Por supuesto que sí. En el mismo orden en el que se encuentran las cifras, sus equivalentes con 3 dígitos en binario también se mantiene en ese mismo orden. Se respeta eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí de cómo convertir de octal a binario? Yo tengo dos cosas que decirles. Y a ver si alguien pregunta. ¿Todo bien? Bueno. Primera pregunta. ¿Y qué pasa si el equivalente del dígito aquí tiene 4 dígitos? Por decir, da 1010. Entonces la pregunta que hay que hacerse otra vez. ¿Existe la posibilidad de que un dígito del sistema octal, al convertir a binario, su resultado tenga 4 dígitos? O sea, la pregunta que hay que hacer. Y voy a volver a la tabla donde ya está todo. Recuerda que yo decía, ¿cuál es el mayor número decimal que se puede escribir en binario utilizando solamente 3 dígitos? Es el 111 en binario. ¿A qué equivale el 111 binario? Justamente es el 7. ¿Por qué digo justamente es el 7? Porque el mayor dígito del sistema octal es el 7. Recuérdense que los dígitos en el sistema octal van del 0 hasta el 7. O sea, el mayor de tus dígitos va a ser 7. En síntesis, si tu dígito es 0, puede ser un 0 intermedio o al final, entonces se va a escribir 000. Si tu dígito en el número octal es 1, entonces vamos a escribir 001 con 3 dígitos. 010, 011, 100, 101, 110. Y 111 es el más grande, justito. Ese es el mayor dígito que puedes tener. Conclusión, no hay luego ninguna posibilidad de que al convertir un dígito del número octal a binario tenga 4 dígitos ya su resultado binario. ¿Por qué? Porque como mínimo tiene que ser 1000 y 1000 equivale a 8 en decimal.
Y el dígito 8 no se usa en el sistema octal. Entonces, no existe la posibilidad de que acá haya 4 dígitos. O sea, esa es una observación súper importante. Otro detalle. De repente algunos preguntarán, ¿y qué pasaba si esto cambiaba de orden? Esto era 25 y no 52. ¿En qué podía afectar este cero que está acá? Fíjense, si esto era 25 octal, entonces primero hay que escribir el equivalente del 2, que es 0,10. Entonces, ¿cómo iba a quedar el número? 0,10 y al lado 101. Y ahí uno dice, bueno, acá iba a quedar 0,10, 101. Este cero que queda a la izquierda podemos eliminar. Sí, se puede borrar nomás. Entonces simplemente podríamos escribir 10, 10, 101. 10.101 sería el número final ahí. En ese caso se puede ignorar el cero que queda a la izquierda. En este caso empezamos luego con un 1, así que todo bien. Y este cero a la derecha no podemos eliminar, no. Si elimino este cero a la derecha es totalmente otro número. Solamente podría obviar un cero a la derecha si es que había una coma antes de ese dígito cero, que también vamos a ver enseguida. Bueno, gente, y viceversa, ¿cómo convertimos un número que ya está ya en el sistema binario y yo quiero convertir al sistema octal? Y es prácticamente, gente, hacer proceso inverso. Yo me hago la pregunta, ¿de dónde viene este 101? Este 101 proviene de un número decimal que yo convertí a binario. Entonces yo digo, 101 binario, ¿a cuánto equivale? 101 binario equivale a 5. Ah, bueno, ahí ya tengo la primera vez, es 5. Y el número binario 0,10, ¿a cuánto equivale? 0,10 es la misma cosa que 2. Ah, entonces acaba a 2, le pongo 8, que es la base, y terminó la historia. Este número 101.010 binario equivale a 52 octavos. Así es sencillo es. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber aquí? De cuánto en cuánto yo tengo que agrupar los números. Porque a veces, como les dije, el caso del 25, si esto fuera 25, entonces aquí iba a haber un cero que tranquilamente se podía eliminar. Y aquí íbamos a tener un número con 5 dígitos y no con 6. Y ahí uno dice, si tenés 5, fíjense, por la palma, o sea, por las manos. Si tenés 5 dígitos, que son mis dedos, por decir. Si tenés 5 dígitos, ¿de dónde vas a empezar a contar los dígitos? Empiezo, a ver, no sé cómo están viendo, espero que estén viendo bien. Empiezo de izquierda a derecha, agrupo estos 3 y sobran estos 2 juntos, o agrupo estos 3 y dejo estos 2 juntos. Y fíjense que sí o sí tengo que tener grupos de 3, por el concepto que nosotros vimos acá. Y a ese grupo que tiene solamente 2 dígitos le tengo que completar con 0. Entonces ahí viene la decisión que uno tiene que tomar. ¿De qué lado tiene que quedar el grupo incompleto, por decirle, el que no tiene los 3 dígitos, para que yo pueda agregarle un 0? Y tiene que quedar del lado izquierdo. O sea, si yo voy a agrupar, a ver, veamos un caso, a ver si tenemos, che, esto ya está en binario. Y fíjense, por ejemplo, esto. Vamos a ver cuántos dígitos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fantástico. Tiene 13. Entonces yo digo, puedo agrupar todos los dígitos en un grupo de 3 y 13 no es un múltiplo de 3. Me va a sobrar un dígito. Voy a tener 4 grupos de a 3 dígitos. 13 dije, ¿verdad? O dije 2. 3, aquí voy a tener, fíjense, empiezo de la derecha, gente. ¿Para qué? Para que no me sobre un grupo incompleto. Porque si acá yo dejo, si yo empiezo de la izquierda, voy estos 3, estos 3, estos 3 y estos 3. Y aquí me queda un solo 0. Yo no puedo agarrar y completar con 0 aquí a la derecha porque va a alterar mi número original. Por eso se usa mucha lógica nomás acá. Por eso el circuito es lógico. Entonces tengo que empezar a agrupar de derecha a izquierda. Estos 3 dígitos, 110. 110 aquí es igual. 110 es la misma cosa que 4 más 2, 6. Y ya tengo el 6. Muy bien, 110 ya está. Acá tengo 010. 010 es 2. Aquí está el 2. Aquí voy a tener 001. Y 001 sigue siendo 1. Aquí tengo el 1.
Y aquí tengo 110, otra vez 110 que es 6, ya dijimos. Entonces 110 que es 6. Y este 1, bueno, entonces aquí yo le completo con ceros a la izquierda. Y con 0 a la izquierda no altero el número original. Entonces es como si fuese que tengo 0, 0, 1. O simplemente 1. Y el 1 binario, decimal o tal, todos son iguales. Entonces también equivale a 1. Fíjense, prácticamente sin escribir ningún cálculo, aquí observando y agrupando de a 3, empezando de la derecha a izquierda, para que si por ahí hay un grupo incompleto de 3 integrantes, yo pueda completar con 0 a la izquierda y no altero mi número original. Y así se hacen las conversiones de binario a octavo. Eso es lo que explica aquí. Se divide, dice, el número binario. Si yo, por ejemplo, tengo este número binario, bueno, aquí tengo el ejemplo, que es el mismo, no es el mismo, es diferente. Tengo este número binario, tiene 6 dígitos, este es el caso más sencillo para poder explicarlo, ¿verdad? Dividimos el número binario en grupos de 3 dígitos de derecha a izquierda. Empezamos a la derecha y vamos hacia la izquierda. Si el último grupo que tengo acá a la izquierda queda con menos dígitos, o sea, no tiene 3 dígitos, tiene 2 o tiene 1, entonces dice se completa con dígito 0 hacia la izquierda. Completamos con 0 a la izquierda, que es lo que yo le expliqué. En este caso todo bien, empezamos de derecha a izquierda, voy a tener estos 3, que sería 0, 11 y 110. 110 es 6, ¿verdad? En decimal y en octal, y 0, 11 es 3 en decimal y en octal. Entonces tengo el 6 y tengo el 3, juntos forman el 63, sin olvidarme este detalle importantísimo, que es el subíndice, que es la base de nuestro sistema. Si yo estoy agrupando de a 3, convirtiendo a decimal, estoy convirtiendo en número octal, entonces. Eso es lo que yo tengo que saber. Si yo no pongo este 8, gente, está mal, es error, vale 0. No importa. Me faltó nomás, profe, el subíndice. No, y no es por maldad, recuerden lo que le dije. Dentro de los estudios del sistema de numeración, si no se escribe el sistema de numeración, no es que uno se olvida nomás, sino que si no se escribe, la base es 10. O sea, si usted no pone en este pequeño 8, esto es 63 en decimal y de hecho no tiene nada que ver con el 63 en el sistema octavo. Si ustedes no escriben este 2 y dejan así, esto sería 110.011, el número decimal. Y no tiene nada que ver con el 110.011 en el sistema binario. O sea que la base es así igual de importante que el número en sí. ¿Alguna duda, consultas, algo? ¿Ya entendés o no ya entendéis lo que es? Por el momento no. ¿Estamos bien? Ya Se entendés entiende, para qué, profe. profe. Bueno, Profe, ¿saben y en cualquier momento pueden interrumpir? Sí, ¿quién quiere hablar? octal con coma a binario y lo mismo para binario al octal. Vamos a ver. De hecho, fíjate que aquí hay ejemplos los cuales hay que pasar de octal a binario, números con coma, no enteros, ¿verdad? Y viceversa, números binarios que hay que pasar a decimal con la coma. Y ustedes hacen la pregunta, ¿cambia algo? No cambia absolutamente nada. Solamente la referencia siempre va a ser la coma. A partir de ahí, ir agrupando. Un detalle importante. Vamos a ver, ¿sí? Aquí no hay ningún ejemplo resuelto, pero podemos hacerlo juntos sin ningún problema. El primero ya 376 en base 8. Fíjense, ¿cómo se escribe el 3 en binario, gente? ¿A cuánto equivale 3 en binario? 0, 11. ¿Ah? Entonces vendría a ser este 11. No se escribió el 0 aquí. ¿Por qué? Porque el 0 a la izquierda no va a tener absolutamente ninguna injerencia. Entonces simplemente este 11. Y el 7, 7 es 111 en binario. Entonces sería este 111. Y el último 110 que está aquí es el equivalente del 6. Así de sencillo para convertir. Y se le pone su índice 2. 450. Este es un buen detalle del caso del 0. 4 es 100. Este 100 binario es 4. Ahora usted me dice, pero ¿por qué tan rápido? ¿Por qué ya dice que 100 es 4, que 111 es 7?
tienen que ir acompañando para aprender. Esto, ustedes saben, ya les digo, ya saben del 1 al 15, los equivalentes, y un restito se queda. ¿Cuánto es esto? Hasta de memoria ya no saben. 100 es 4. ¿Y por qué 100 es 4? Porque esta es la posición del 0, perdón, del 1, del 2 y del 4. O sea, este es 4 más 0 prácticamente. ¿Okay? Y este 101, esta es la posición del 4. Aquí no hay nada. Esta es la posición del 1. 4 más 1 es 5. Y estos tres ceros, y los ceros son iguales en todas las bases. O sea, 0, 0, 0 es simplemente un 0 en el sistema octal. ¿Y por qué tres veces acá? Porque había que escribir con 3 dígitos, por eso. Aquí sí importa. Pero si es 0, hace falta escribir 0, 0, 0. Luego, sí hace falta porque el 0 está a la derecha. Entonces sí tiene injerencia la cantidad de 0 que está en medio. Entonces, vuelvo a repetir. Este 100 corresponde al 4, el 101 corresponde al dígito 5 y el 000 corresponde al dígito 0. Ahí todo bien. Acá tenemos un 0 intermedio. Es un caso diferente también. 6 equivale, su equivalente es 110. ¿Ok? 110. Y después tenemos 3 ceros. 0, 0, 0 es la equivalencia de este 0. El 5 es 101. Aquí tenemos 101. Y por último tenemos 010, que es 2. Aquí tenemos el 2. Vamos ahora con la coma. Tenemos algunos buenos ejemplos. 250,27. El 2 a qué es igual. El 2 es simplemente 10. Pero como tenemos que escribir con 3 dígitos, debería ser 010. Perfecto. Es 010. Pero ¿qué pasa? El 2 está a la izquierda. Entonces, como es 010 su equivalente, no hay necesidad de escribir 010. El 0 a la izquierda se puede obviar nomás ya en la respuesta. Es redundante colocar 010 al inicio. Este 10. Este 101 es el equivalente de 5. De este 5. Y estos tres ceros son los equivalentes o conforman el equivalente de este 0. Coma, ¿se dieron cuenta dónde se pone la coma? Y bueno, cuando lleguemos al 0, escribimos su equivalente, los tres dígitos 0. Aquí va coma, en la misma posición también, coma. ¿Okay? 2, ¿cómo se escribe el 2? Y el 2 es 010. Así como hicimos acá, 010. Pero fíjense la diferencia entre este 2 y este 2. Aquí no hacía falta escribir el 010, su equivalente, porque el 0 estaba a la izquierda. Y ahora, ¿acaso al escribir el equivalente del 2010, el 0 no está en la izquierda? Sí, correcto. Pero está después de una coma. O sea, al final es un 0 intermedio, termina siendo. Entonces sí se escribe 010 después de la coma. Y en cuanto al 7, es 111. Y aquí tenemos 111. Su índice 2. Veamos este ejemplo. Este es muy bueno. Porque 101... este es buen ejemplo. Fíjense. 30 dice. Empezamos con el 3. El 3 es 11, ¿verdad? O sea, 0,11 sería su equivalente. Pero el 0 a la izquierda no hace falta escribir. Entonces simplemente 11. El equivalente a este 0 tenemos 3 ceros. O sea, 11.000 prácticamente en binario sería 30 en octavo. Coma aquí, coma también aquí. Tenemos 0, su equivalente con 3 dígitos sería 0, 0, 0. 3 ceros. Hasta aquí. Escribimos los 3 ceros, sí, porque ya está después de la coma. Es un 0 intermedio. No está a la izquierda, no está a la derecha después de la coma. O sea, está a la derecha de la coma, pero no al final, ¿verdad? Después tengo 2. El 2 era 0,10. Fíjense. Aquí ya tengo ya 0, 0, 0. Y a partir de ahí otra vez 0,10. Llegamos hasta aquí. Y queda un 0,1 acá, gente. Fíjense. 0,1 acá. Sin embargo, yo acá tengo 2. Y el 2 es 0,10. Perfecto. Entonces tengo que escribir 0,10. Y yo tengo acá 0,10. Supónganse que acá había un 0. Y yo pregunto, ¿va a valer la pena colocar ese 0 acá? Siendo que está a la derecha después de la coma. Ya no. 0 a la derecha después de la coma no hay necesidad de escribir. O sea, hay dos lugares donde no hay necesidad de escribir el 0.
En la parte entera, a la izquierda, ¿verdad? En la parte izquierda, antes de la coma en el número, y a la derecha, bien a la derecha después de la coma. Por eso aquí van a contar que hay 3, 6, 8 dígitos, no hay 9, hay 8 nada más. Entonces, es el famoso completar con 0 hacia la derecha cuando está después de la coma y completar con 0 a la izquierda si es que está antes de la coma. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Sí, profe, súper. Muy bien, bien. Este ejemplo ya no hace falta, ya vimos ya. Ah, no, sí hace falta porque tenés 0 nomás en la parte entera. Pero es casi redundante. ¿Qué hacemos desde acá si tenés 0 nomás acá en la parte entera? Escribimos 000, coma, no hace falta. Escribir 3 ceros, 100 ceros y después una coma sigue siendo simplemente 0, gente. Antes de la coma. En cuanto al 2 es 0,10, escribimos 0,10. Y el 5 es 101, escribimos 101. 3 dígitos. Bien. Bueno, este es un ejemplo más sencillo, más sencillo. Y de esto, este es un poco similar. El 3,26 es un poco similar al caso del 30,022. Fíjense qué ocurre en el caso del 3,26. Bueno, sí, este es. El 3 es 0,11. Escribimos 11 nomás porque el 0 a la izquierda antes de la coma no tiene ningún efecto. 11. La coma, por supuesto, ubicamos también la coma. Tenemos el 2 que es 0,10. Escribimos 0,10 completito después de la coma, intermedio. Y el 6 era 110. Si yo escribo acá 110, aquí faltaría un 0. Pero ese 0 ya va a ser el último 0 a la derecha después de la coma, entonces no tiene sentido escribirlo. Eliminamos ese 0, por eso está 11 nada más. No es que el 11 es 6, no. Era 110, pero no es necesario escribir 0 a la derecha después de la coma. Muy bien. Y esto ya es un caso similar donde se escriben prácticamente todos los dígitos. Proceso inverso. Ahora nos pide convertir estos números que están aquí, convertir a base octal, o sea, hay que convertir a base 8, a sistema octal hay que convertir. Estas cantidades que son binarias, todos son números binarios. ¿Cómo hacemos el agrupamiento? El agrupamiento, como bien dice aquí, se hace de a 3 dígitos de derecha hacia la izquierda, de manera tal que empezando a la derecha va agrupando de a 3 y por ahí la última agrupación ya no tiene 3 dígitos, entonces le completamos con 0 hacia la izquierda. ¿Y qué pasa si el número tiene coma? Entonces vaya directamente a este caso. A ver, aquí no hay tanto problema. Porque fíjense, antes de la, la referencia es la coma, gente. A partir de aquí se agrupa. Fíjense, aquí ya tenés 110, que es 6. Entonces tengo el 6 antes de la coma. 110. Aquí tengo 0,10, que es 2. Entonces tengo el 2 al lado del 6. Fíjense, 110 y 0,10. Y aquí tengo solamente 1, entonces aquí debería tener 2 ceros para completar el grupo de 3 cifras. 001 y 001 es simplemente 1. Entonces ahí ya tengo. Todo esto es 126. La coma en la misma posición. Y ahora, fíjense, antes de la coma se agrupa de izquierda, perdón, de derecha a izquierda. Y después de la coma se agrupa. La coma es la referencia siempre. A partir de la coma se hacen los grupos de 3. No importa si te va a la izquierda o si te va hacia la derecha. Ah, o sea, no es que acá yo voy a empezar estos 3, estos 3. En este caso justito hay 6. Pero hay otro caso donde, por ejemplo, aquí por ejemplo tenés 5 dígitos nomás después de la coma. ¿Cómo se empieza? 111, 011. No, no puedo pasar la coma. Mi coma es la referencia. Entonces acá voy a tener 111, que es 7. Y acá tengo 10, me falta un 0, entonces 0,10 sería. Y 0,10 es el 2. Y la parte decimal, bueno, empiezo a partir de la coma hacia la derecha también. 101, 101 es 5, acá tengo mis 5. Y me queda acá 11 nomás, entonces completo con un 0 hacia la derecha, porque es después de la coma. Entonces va a ser
110 no va a ser 11. Y 110 es 6. ¿Ok? Volviendo a este caso entonces. Tenemos este 110, 010. Y acá teníamos 001. 001 es 1. 010 es 2. 110 es 6. A partir de la coma continuamos. 101 y 101, ¿verdad? Los dos grupos son 101, 101, 5 y 5. Y le colocamos la base 8. En este caso justito, la cantidad de cifras que hay después de la coma es 6, que es un múltiplo de 3, entonces no había problema. Veamos este caso, acá por ejemplo falta, fíjense. A partir de la coma empezamos a agrupar, sea a la izquierda o a la derecha. Entonces voy a tener acá 011, 110. Y este 0 medio perdido, o sea, no es lo que está medio perdido, está al peor. Fíjense, ¿era lo necesario escribir un 0 a la izquierda de la nada? No era lo necesario. O sea, este 0 de entrada lo ya estaba de más. ¿Ok? Simplemente el número era 110, 011. Entonces, 110 es 6. 011 es 3. La coma que está aquí, escribimos en la misma posición. Y a partir de la coma otra vez hacia la derecha. No importa cuando dijiste de acá. A partir de acá empezamos a agrupar. 100 es 4. 111 es 7. Y después del 111 tengo 0,1. Me falta un dígito. Entonces completo con 0. Y voy a tener 0,10. No es 0,1, que es 1. Sino 0,10. Y 0,10 es 2. ¿Genial? Y así se hace todo, gente. ¿Dudas hasta aquí antes de pasar? Excelente. Súper bien. Entonces, a partir de ahora, señores, les presento al sistema hexadecimal, que también es un sistema numérico, un sistema de numeración. Decimos que es de base 16 porque la base de las potencias que se van a sumar son de 16, o sea, la base de la potencia. El exponente va a ir variando, va a ir subiendo 0, 1, 2, 3, puede ser negativo si está en la parte no entera del número. Y también como dice que es de base 16, significa que hay 16 simbologías diferentes, 16 dígitos diferentes. Algunos de ellos son numéricos, otros son alfabéticos, son letras. ¿Sí? ¿Cuáles son todos ellos? Como menciona acá, este sistema utiliza los dígitos que van del 0 al 9, que son los que usamos en el sistema decimal. Del 0 al 9, todo diferente. ¿Y acaso no hay 9 nomás acá? No. Del 1 al 9 hay 9 dígitos, pero considerando el 0 ya tenemos 10 dígitos numéricos. Del 0 hasta este 9 ya tenemos 10. Nos faltan 6. Y ahí usamos las 6 primeras letras de nuestro alfabeto. A, B, C, D, E, F. Entonces, esto básicamente es su equivalente decimal. Bueno, del 0 al 9 está todo bien. Y es como seguir 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ok? De hecho, aquí están los equivalentes decimales. En el sistema decimal, si yo quiero convertir A, que está en hexadecimal, quiero convertir decimal, su equivalente es 10. B vale 11, C vale 12, D vale 13, E vale 14 y F vale 15. Y fíjense cómo se escribe un número en el sistema hexadecimal. Este es un ejemplo. 3AC en base 16. Es lógico, parece álgebra, no es 3 por A por C, no. Cuando tiene este subíndice ya te indica que es un número en el sistema hexadecimal, base 16. ¿Cómo se convertía un número? Si esto era 2, íbamos a tener un número binario que había que convertir a decimal. Si esto era 8, teníamos nuestra reglita para convertir de octal a decimal. Y ahora lo único que cambia es que es 16. En vez de tener 2 a la 0, 2 a la primera potencia, 2 al cuadrado, o tener 8 a la 0, 8 al cuadrado, 8 al cubo, ahora vamos a tener potencias de 16. ¿Cuál era nuestra referencia? El dígito de la unidad siempre era nuestra referencia, siempre. Y si tiene coma no importa, el dígito de la unidad es nuestra referencia.
ese siempre se multiplica por la potencia 0. El dígito de la unidad se multiplica por la potencia 0 de nuestra base, que en este caso es 16. O sea, C se tiene que multiplicar por 16 a la 0. A se va multiplicándose por 16 a la primera potencia y 3 por 16 al cuadrado, segunda potencia. Muy bien, entonces tenemos 3 por 16 al cuadrado, que está aquí, más A. ¿Y cuánto vale A? A vale 10. Escribimos equivalente. ¿Y por qué escribimos 10 ya? Porque lo que nosotros queremos justamente es escribir su equivalente decimal. Entonces podemos reemplazar directo ya. A vale 10. Entonces A, que vale 10, se va a multiplicar por 16 a la primera potencia. Más C, que vale 12. Esto hay que saber de memoria. C, que vale 12, se va a multiplicar por la potencia 0 por 16. Fíjense. 16 al cuadrado, 16 a la primera, 16 a la 0. ¿Verdad? El 3, el 10 que es A y el 12 que es nuestra C. Reemplazamos todo esto en la calculadora, 16 al cuadrado, que es 570, no, ¿qué hace 576? 16 por 16 es mucho menos. A ver, esto sería 750, 256. Sí, 256. 16 al cuadrado de 256 por 3 es 768. 16 por 10 es 160, 16 a la 0 potencia es 1, por 12 es 12. Sumando estos tres términos, finalmente el número 3AC en base 16, es decir, sistema decimal, su equivalente es 940 en el sistema decimal. ¿Había necesidad de escribir este 10 acá como subíndice? No había necesidad. Simplemente como es el primer ejemplo, vale la redundancia, de conversión de sistema hexadecimal a decimal, por eso me escribo para que sea bien visible que este número que está en rojo es el equivalente decimal de este número, ¿okay? Y la base es 10. Fantástico. ¿Y cómo se hacía el proceso inverso cuando vos ya tenés ya el número decimal y querés convertir a binario, a octal y ahora a hexadecimal? Si queríamos convertir un número decimal a binario, hacíamos las divisiones sucesivas entre 2. Si queríamos convertir un número decimal a octal, hacíamos las divisiones sucesivas entre 8. Y si queremos convertir de decimal a hexadecimal, entonces hay que hacer las divisiones sucesivas entre 16, que es la base del sistema. Y cuando se para la división, los criterios son exactamente iguales. Veamos este ejemplo. Tenemos el número 31 que está en decimal. Aquí que aprendimos, gente, convertir un número hexadecimal como este al sistema decimal. Aquí está su equivalente. Ahora queremos el proceso inverso. Queremos convertir un número que está en el sistema decimal, como el 31, por ejemplo, al sistema hexadecimal. Y vamos a ver cómo se hace. Entonces, el número 31 en base 10, que vemos allá su equivalente X, por decirlo de una manera, no tiene nada que ver con estas letras. Simplemente una forma de representar el resultado que tiene que estar en base 16. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué hacemos? El número decimal dividimos entre 16. El resultado da 1. Pues si fuera 2, 16 por 2 ya es 32, ya supera. Entonces, 31 dividido 16 es 1. 1 por 16 es 16. Y hay un resto de 15. En 15, sobra 15. ¿Continuamos o no con la división? No. ¿Cuándo se para la división? Cuando el cociente ya es menor que el divisor. Y 1 enormemente es inferior al 16. Fue bien cortito porque el número decimal era pequeño. Cuando lo que es muy largo la división, cuando se divide entre 2, es mucho más largo. Fíjense, tenés que dividir 4 veces entre 2. O sea, dividir 4 veces entre 2 equivale a dividir una vez entre 16. ¿Por qué 4 veces? Porque 2 a la cuarta es 16. Dividir 3 veces entre 2 equivale a dividir una sola vez entre 8. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8. Entonces, si yo ya divido entre 16, es como si fuese que un cuarto del proceso nomás ya voy a hacer ahora. Se reduce mucho el trabajo. Por eso es muy rápido. Si esto yo dividí entre 2, voy a tener 31 dividido 2, 15. 15 dividido 2, 7. 7 dividido 2, 3. 3 dividido 2, 1. 4 veces yo dividí, y acá dividimos una sola vez.
Bueno, entonces aquí ya termina la división. ¿Y cuál era el resultado? El resultado se formaba escribiendo el último cociente, que en este caso hay un solo cociente. Esto que es 1, escribimos ya aquí 1 y todos los restos de las divisiones sucesivas. En este caso hay un solo resto que es el 15. Y acá viene uno de los errores más frecuentes con el hexadecimal. Pues los muchachos se apuran y escriben nomás ya si este número pone 1,15 y pone 115 acá. No. O peor todavía, se emociona y dice 151 y escribe 151. Peor todavía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Recordemos que no existe el dígito 15 en el hexadecimal. El dígito 15 es F. Si aquí había un resto 14, entonces hay que escribir E. Si aquí queda 13, hay que escribir D. Si aquí queda 12, hay que escribir C. Si aquí queda 11, hay que escribir B. Si aquí queda 10, hay que escribir A. Y si quedan 9 o menos, se escriben esos mismos números. ¿Y qué pasa si acá mismo, verdad? Mi cociente era 13 y ahí ya termina ya también la división porque 13 ya es menor que 16. ¿Iba a escribir 13? No, no existe el dígito 3. Estos son dígitos. El dígito 13 no existe, lo que existe es su equivalente que es el D. Entonces aquí iba a escribir D y continúa. En este caso escribimos el 1 y 15, que como dígito equivale a F. Entonces el resultado es 1F en base 16. Es decir, el número 31 decimal equivale a 1F en el sistema hexadecimal. ¿Es combinación de números y letras? Sí. ¿Hay veces donde solamente tengo números? Sí. ¿Hay veces donde solamente tengo letras? Sí. Pueden verse. O caso como este, combinación de números y letras, combinación de números y letras. Excelente. Me van a preguntar, ¿y qué pasa si acá había coma y continúa nomás la multiplicación? Si acá había una coma y había un otro dígito, por decir un 2 después de la coma, entonces voy a tener más 2 por 16 a la cuánto? A la menos 1. Vas bajando el exponente. Y ahí venían los exponentes negativos. La misma cosa que cuando esto era 8, que cuando esto era 2. Voy a volver atrás simplemente para mostrar. Acá. Pasaba un número octal que tenía coma y este 7 se multiplica por 8 a la menos 1, el 5 se multiplica por 8 a la menos 2. La misma cosa va a ocurrir, solo que en vez de 8 va a ser 16. Entonces ya tenés 16 al cubo, 16 cuadrado, 16 a la 1 y así sucesivamente. Y en las divisiones sucesivas, cuando quiero convertir un número decimal con coma a hexadecimal, y la misma regla. La parte entera se resuelve haciendo divisiones sucesivas. La parte decimal se resuelve haciendo multiplicaciones sucesivas. Se tiene en cuenta en el resultado los números que están, los dígitos que están en la parte entera, el 7 y el 1, el 7 y el 1, para después las comas. Y esta parte se tiene que cerrar después de las comas. ¿Okay? Todas esas reglas siguen vigentes. Entonces acá vamos a ver algunos ejemplos. Espero que haya tenido... Acá no les compliqué, fíjense. Todos los números que les puse para convertir del hexadecimal al decimal, acá ya no tiene los unidos. Esos son los resultados. Estos son números enteros. Ninguno tiene coma. Pues si tiene coma ya saben cómo sería. ¿Cómo sería esto? Esto sería 2 por 16 a la 0 más 9 por 16 a la primera potencia. 2 por 16. Si tiene que calcular mejor, pero igual podemos hacerlo mentalmente. 16 a la 0 es 1. 1 por 2 sería 2. Más 9 por 16 a la 1, que sería 9 por 16. 9 por 16 es 144. Más el 2, 146. Esto sí desglosamos a hacer 6 por 16 a la 0. Más a que vale 10. 10 por 16 a la 1. Más 1 por 16 al cuadrado. ¿Entienden? ¿Esto cómo sería? D que vale ¿cuánto? 13. Aquí está, D es 13. Entonces vamos a tener 13 por 16 a la 0. Más F que vale 15. El mayor dígito de todo. Más 15 por 16 a la primera potencia. 16 a la 1. Más 7 por 16 al cuadrado. Más 3
por 16 al cubo. Y así sucesivamente. Bueno, con todo eso ya tienen ya para poder comprobar estos resultados. Y este es el proceso inverso. Tener el número decimal y tener que convertir. Y necesitamos convertir a hexadecimal. Acá dice convertir a base hexadecimal, base 16, las siguientes cantidades decimales, porque estos son cantidades decimales. Y aquí creo que puse un ejemplo que nunca terminaba ese tema de las divisiones y eso también. O sea, la división termina, la multiplicación es sucesiva lo que no termina. De estos 5 ejercicios que les puse para que hagan las divisiones, vamos a solo un caso no vamos a ver. El resto no. Ustedes van a hacer las divisiones sucesivas, por ejemplo, de 75. Así como muestra aquí, van a hacer 75 dividido 16 es, no sé, 4. 16 por 4 es 60, ¿verdad? Y va a sobrar 75, dije que era. Y 75. Bueno, entonces va a sobrar 15. Y bueno, acá va a tener 4 y acá va a tener 15. Entonces 4 y el 15 que es F. 4F va a ser el resultado. 75, 16, a ver. 6 por 5 es 80, 16. Ah, no, 16 por 4 es 64. Gente. Queda 11. ¿Okay? Entonces vamos a tener 4 y aquí queda 11. Voy a tener 75 menos 64 que es 11. ¿Y 11 qué es? 11 es B. Entonces acá voy a tener 4, acá tengo B. Entonces voy a tener 4B. Eso es lo que está acá. 75 decimales hace 4. Fíjense, cuando son pequeños números da para pensarlo un poco. El resto van a tener que escribir. Este caso vamos a ver que tiene la coma. Y puse ya un caso completo. Tiene coma y encima nunca termina la multiplicación. Entonces vamos a ver. Acá está resuelto. 25,619 es el número decimal. Básicamente lo que hacemos con este número decimal que está transcrito aquí es de componerlo en una suma entre su parte entera que es 25 más su parte decimal que es 0,619. Parte no entera. La parte entera y la parte no entera. ¿Cómo se procedía? La parte entera que es 25 se convierte a base de hexadecimal haciendo las divisiones sucesivas. En este caso con una división también ya basta porque son números pequeños. Bueno, entonces tenemos 25 dividido 16 es solamente 1, pero si fuera 2 ya 2. 16 por 2 ya es 32. Entonces tengo 1 por 16, 16 y me queda 9, ¿verdad? 16 más 9, 25. El resto 9. ¿Termina la división? Sí, porque este cociente ya es menor que mi divisor que es 16. Entonces el número que se forma es 1, 9, que sería 19. ¿Okay? O sea que el 25 es la misma, el 25 de mi sistema decimal equivale a 19 en base hexadecimal. Aquí va la coma, aquí también va la coma. ¿Cómo convertimos esta parte no entera? La parte no entera se convierte multiplicando sucesivamente por la base del sistema al cual quiero convertir. Si quiero convertir a binario, tengo que multiplicar sucesivamente entre 2. Si quiero convertir a octal, tengo que multiplicar sucesivamente entre 8. Si quiero convertir a hexadecimal, como el caso nuestro de ahora, entonces debo multiplicar sucesivamente entre 16. Hacemos la primera multiplicación. 0,619 por 16. El resultado da 9,904. Se redujo que por lo menos algo en la cantidad de dígitos después de la coma. No. ¿Cuándo va a terminar esta multiplicación, gente? La multiplicación termina cuando después de la coma tenés todo cero. O sea, se vuelve un número entero ya. No importa cuál sea el número entero, pero que ya no exista más dígitos después de la coma. Aquí sigo manteniendo 3 dígitos como teníamos lo originalmente después de la coma. Muy bien. Continuamos la multiplicación, pero aquí vuelvo a recordarle. Para continuar con la multiplicación, ¿qué es lo que se multiplica? ¿El número a sí mismo? No. La parte decimal nomás de ese resultado. De 9,904, ahora su parte decimal nomás voy a multiplicar. Su parte decimal es 0,904. Vuelvo a multiplicar por 16. Me da 14,464.
tres dígitos, sigue igual. La parte decimal de esto es 0,464. Por 16 da 7,424. Un poco parecido, pero son diferentes. La parte decimal de este resultado es 0,424. Por 16 da 6,784. La parte decimal de este pequeño resultado es 0,784. Por 16 da 12,544. Ya hicimos ya 5 multiplicaciones. Ni esperanza ahí de que se ceden los dígitos después de la coma. Imposible. Prácticamente no va a ocurrir eso. Y fíjense cómo se puede dar cuenta también. Que no se va a ir eliminando. Los resultados están terminando en 4. La terminación nomás, fíjense. Y estoy multiplicando por un número que dice que termina en 6. Entonces, la primera multiplicación aquí arriba siempre va a ser 4 por 6, 24. Y el resultado va a terminar otra vez en 4. Continúa, pues. El último dígito es 4, acá es 6. 4 por 6, 4. Siempre va a terminar en 4, 4, 4. O sea, nunca se me va a cerrar ni siquiera ese dígito. De hecho, yo hice, para que sea exacto, creo que tenía que ser 618,75, algo así, para que salga bien rápido. Pero en este caso no. Así que con esto, otra vez les vuelvo a decir que si hacen la multiplicación sucesiva de la parte decimal de nuestro número originalmente en base 10, con 5 multiplicaciones y ni siquiera hay tendencia de que termine rápido o no se vuelve un ciclo repetitivo que va repitiendo los resultados, entonces paramos, ya es suficiente. El resultado no va a ser exacto, pero va a ser un equivalente muy cercano, con 5 dígitos después de la coma. ¿Y cómo se encuentran estos números? Fíjense que para eso se lleva en cuenta solamente la parte entera de los pequeños resultados que tenemos en nuestra multiplicación. En el orden que fuimos haciendo, gente, ¿eh? Si de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Aquí tenía 9, acá tengo 9. No existe el único dígito 14 en el sistema de decimal. 14 es E. 14 es E. En vez de 14 se escribe E. Está en el sistema de decimal. El 7 baja así, el 6 baja así, y el 12 como tal no es un solo dígito, entonces el equivalente es el C en el sistema de decimal. Colocamos el C. Conclusión, el número 25,619 en el sistema decimal equivale a aproximadamente, bueno, en realidad no es una exactitud, a 19,9E76C en base hexadecimal. Este es el caso más complicado que pueden encontrar, que tenga coma, que no termine la multiplicación, y ese es el ejemplo que yo les resuelvo. Los otros van a hacer divisiones sucesivas y terminó la historia. Este está lindo, ¿eh? 4095 y sale FFF. Espectacular. F su equivalente es 15, no se olviden. Es 15. Muy bien, resolvimos esto. Ahora sí. ¿Pregunta? El libro está durmiendo. No, profe, no tengo ni una pregunta. Ok. Bueno, ¿No tienes cuál? Yo no la cuenta de Enzo. ¿quién es Enzo? Hermanito. ¿Cómo que así le hace a tu hermanito? Y él dejó abierto, profe. ¿Vos Ay, quién sos, entonces? Arturo Martínez. Arturo Martín. Ay, vaya pariente, se hace motín. Desastre, profe. Desastre. Muy bien. Señores, recordarán cómo se convertía número octal a binario. Voy a volver atrás. Número octal a binario y de binario a octal. ¿Qué hacíamos con el número octal? Cada uno de sus dígitos se convierte a binario con 3 cifras. O sea, cada una de sus cifras se convierte a binario utilizando 3 dígitos. El 5 a binario con 3 dígitos, el 2 a binario con 3 dígitos. Se escribe uno al lado del otro. Terminó la historia. Algo muy similar ocurre para poder hallar o poder escribir el equivalente o hacer la conversión de un número del sistema hexadecimal a binario. Si esto era octal, este dígito teníamos que escribir con
o sea, esta cifra tenemos que escribir con 3 dígitos en binario. Y lo mismo cada uno. Cuando se trata de hexadecimal, no es suficiente escribirlo con 3 dígitos. ¿Por qué no es suficiente? Porque tenés dígitos que equivalen hasta 15. En el caso del F equivale a 15. Y el 15 para poder escribirlo necesitas 4 dígitos. Voy a volver a la tablita bien antigua. Eso era muy importante. Yo que escribí el 15. O sea, a partir del 8 nomás luego. A partir del 8 yo ya necesito 4 cifras para poder escribir en binario, porque es 1000. Y 1000 y después todito encima de 1000 ya está, ¿verdad? Hasta 1111 puedo escribir con 4 dígitos. Supero ese, ya voy a tener 10.000 que tiene 5 dígitos, que sería 16, ¿verdad? O sea, fíjense, desde el 8 hasta el 15 yo puedo escribir con 4 dígitos. Por esa razón, para convertir números del sistema hexadecimal a binario, cada una de las cifras del sistema del sistema hexadecimal lo tengo que escribir en binario, pero no con 3 dígitos, sino con 4 dígitos pueda, para que pueda cubrir todos los casos posibles. ¿Existe la posibilidad de que al convertir una de mis cifras a binario tenga 5 dígitos? No, no existe. ¿Por qué? Porque el mayor de los dígitos es F, cuyo equivalente es 15, y 15 su equivalente en binario es 1111, 1111. Y con 4 cifras ya se puede escribir, con 4 dígitos ya se puede escribir. ¿Ok? Entonces la diferencia está, si esto fuera octal, escribir su equivalente binario con 3 dígitos. Si esto es hexadecimal, se escribe de cada uno su equivalente binario, pero con 4 dígitos. Por eso les decía que hay que saber los equivalentes en binario por lo menos hasta 15. ¿Ok? Y ellas van a saber. D, que está en el sistema hexadecimal, D era su equivalente, era el 13, ¿verdad? El 13 en decimal. ¿Cómo se escribe 13 en binario? 13 en binario es 1101. Fíjense que esto es 1, es la posición del 1, del 2, del 4 y del 8. Entonces, 8 más 4, 12. Acá no pasa nada. Más 1, 3. Aquí tengo 8 más 4, 12. Más 2, 14. Más 1, 15. Y 15 decimal es la misma cosa que F del sistema S decimal. Y este 4, todos los 4 son iguales en decimal y en octal y hexadecimal, ¿verdad? En binario no, porque no existe el dígito 4. Y 4 era 100. Si tuviésemos que escribir con 3 cifras, era 100. Pero como necesitamos escribir con 4 cifras o 4 dígitos, entonces escribimos 0100. Voy a hacer algo aquí, una pequeña corrección. Luego guardamos esto para poder actualizar. Pequeños temas de tipeo. Ahí. Bueno, entonces vuelvo a repetir. Cada dígito se convierte a binario, o sea, decimal, ¿verdad? ¿D cuánto es? D es 13. Bueno, 13 en binario es 1101. 4 dígitos. F es 15. 15 en binario es 1111. Y el 4 son iguales en ese decimal y decimal, ¿verdad? 4 en binario es 0100 con 400. ¿Y qué hacemos después? Y en el mismo orden. De su equivalente 1101, aquí está 1101. Es el F su equivalente en 1111, aquí tengo 1111. Y el 4 es su equivalente a 0100 y aquí tengo 0100. Las mismas observaciones, gente, que cuando hicimos octal con binario. Si hay ceros a la izquierda, se puede obviar. Si esto tenía coma y se respeta si acá era df, 4, entonces íbamos a escribir 1101, 1111, 0100. O sea, las comas en la misma posición se respetan. Las comas de nuestra referencia siempre. Si hay ceros a la derecha, después de una coma, obviamos ya ese cero que está a la derecha. Si son ceros como estos, que están a la derecha, pero no hay ninguna coma antes, entonces sí valen esos.
Esas observaciones son todas iguales y aplicables en este caso. Entonces, todo esto nos piden para poder convertir de hexadecimal a binario. Esto yo ya sé que tranquilamente lo pueden hacer. Simplemente algunos ejemplos así observando, como por ejemplo el 3. 3 con 4 cifras sería, o sea, el 3 en binario es 11, pero sería 0011. ¿Hay necesidad de escribir el 00? No hay necesidad, 11 no me escribimos. El F que está acá es 1111. Primero ya teníamos 11 del 3 y ahora tenemos 1111. Y del 0 que está acá, su equivalente va a ser 0000. ¿Hay necesidad de escribir todos esos ceros? Sí, porque está a la derecha en un número entero. Otro ejemplo. Veamos este, por ejemplo. Tengo 0 aquí, 0, su equivalente sería 0000, 40. ¿Hay necesidad de escribir 40 antes de una coma? No, escribimos uno nomás. ¿No? Muy bien. Este termina bien. Este, por ejemplo. Este es espectacular. El 6 es 110. Pero como hay que escribir con 4 dígitos, debería ser 0110. Pero el 0 acá a la izquierda no va a tener ningún efecto, entonces escribimos solamente 110. Y el 2 sería 0010. Acá tenemos 0010, coma. Fíjense lo que pasa acá. El 1 vendría a ser 0001. 0001. Y este 0, su equivalente vendría a ser 4 ceros. ¿Por qué no se escribieron acá ninguno de estos 4 ceros? Porque son ceros a la derecha, pero que están después de una coma, no tiene ningún sentido. Entonces, ni uno de ellos no escribimos. De hecho, acá, esto ya era lo redundante. 62,10 no era necesario escribir coma 10. Esta es la misma cosa que 62,1 nomás directamente. Así como este cero era irrelevante en base 16, 4 ceros iban a ser irrelevantes también aquí. Otro ejemplo. Vamos a ver uno último. Podría ser este o este. El 27, este. 2 es 0010, pero 00 no hace falta escribir con eso, entonces solamente 10. 7 es 111, o sea, vendría a ser 0111. Ya teníamos el 10 y ahora vamos a tener 0111 para completar. Este 0 para completar 4 dígitos. Coma, coma. 3 es 11, pero hay que escribir 0011 para completar 4 cifras. 0011. Y el 2 es 10, o sea, 0010. Entonces acá nosotros escribimos 00 y falta un 0. 0010 tenía que ser. Pero ese último 0 ya se puede obviar, ya que está después de la coma y a la derecha. ¿Ok? Ese último ejemplo. Proceso inverso. Bueno, entonces hay que pensar nomás. ¿Cómo salía este número que está acá? Y esto vino, se escribía cada dígito que está, cada cifra de acá, se convierte en ese equivalente binario con 4 cifras. Entonces vamos a agrupar de a 4. La misma regla de dónde empezamos, de derecha a izquierda. Y si el número tiene coma, y a partir de la coma se toma como referencia. A partir de la coma, agrupas de a 4 ahí hacia la izquierda y completar con 0 a la izquierda si hace falta. Y a partir de la coma, agrupas de a 4 hacia la derecha y si falta completar, completamos con ceros a la derecha, pero después de la coma. Misma regla. Este es un ejemplo sencillo. A ver cuántos dígitos tiene. Empezamos acá, grupo de 4. 1010. 1010 sería 8, aquí no hay nada, más 2, 10. Fíjense. No. Sí, 8 más 2 sería 10. Vamos a ver, 4 dígitos. 4. Ah, está lo bien agrupado. Tiene 12 dígitos. Fíjense, 1100. Esto ocupa la posición del 1, la posición del 2, del 4 y el 8. 8 más 4 es 12. 1100 es 12 decimal. Y 12 en el hexadecimal es la letra C. Entonces, en vez de 1100 escribimos simplemente C. 1100 ya está. Después tengo 0101. 101 es 5. 0101 es 5.
Y es la misma cosa 5 decimal que 5 hexadecimal. Entonces, después del C escribimos 5. Repito, 1100 es esta C, que era del 12. 0101 es 5. Y después me sobra 1010. 8 más 2, que es 1010, su equivalente decimal es 10, aquí está. Pero el dígito 10 no existe en el S decimal. El dígito 10 vendría a ser A. Entonces colocamos C5A en el sistema S decimal. La misma cosa tienen que hacer aquí, perdón. La misma cosa tienen que hacer aquí, ir agrupando. Le damos algunos grupos. Con esto que tienen coma no haya. Que vamos a tener a partir de la coma 4 dígitos. 4, 4, que cada uno solito. O sea, esto va a ser 0, 0, 0, 1. Si hay que se escribirse completo. Pero no hay necesidad. Este 1 es 1. Y ahí tenemos 0, 0, 11. Eso es 3. Está aquí. 0, 101. 101 es 5. Que está aquí. Coma. 0, 101. Otra vez 5. Y tengo 1101. Esto es 8 más 4, 12 más 1, 13. El 13 en el S decimal era la letra D. ¿Ok? Y así van a ir haciendo esto. Quiero ver nada más un ejemplo donde no haya 8. Por ejemplo, fíjense acá, después de la coma, acá justito había 8 dígitos, todo bien. Acá tenemos después de la coma 7 dígitos. Este podemos ver. Aquí tenemos 4 y 3. Fíjense, a partir de la coma mi referencia, estos 4 dígitos forman un grupo, estos 3 dígitos forman un grupo. ¿Dónde completo el 0? Hacia la izquierda. 0, 101 es 5. Después tengo 1000, que es 8. La coma, por supuesto. 1101, 8 más 4, 12, más 1 es 13. Vendría a ser D. 13 es D. 1101. Y acá tengo 010. Pero fíjense, 010, pero le falta un dígito a la derecha para completar, porque después la coma. Entonces en realidad va a ser 0100. Y 0100 es 4. Si era 010 nada más, iba a ser 2. Pero completa con un 0 y ahí se vuelve 100. Y 0100 es 4. Excelente. Y así, gente, van a poder verificar cada uno de estos. Aquí tienen todos los resultados. No se olviden la regla de que el 0 a la izquierda o ceros a la izquierda son irrelevantes. En la parte entera del número. En la parte no entera, es decir, después de la coma, ceros a la derecha son irrelevantes. Como este 0, por ejemplo, es irrelevante. Y sí, es irrelevante. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tranquilamente podría haber escrito 1 nomás acá. Excelente. Muy bien. Esto ustedes lo van a hacer. Y lo último que nos falta. Lo último que nos falta es saber convertir números del sistema hexadecimal a octal. Fíjense, vamos a hacer un poco un resumen mental. Nosotros aprendimos a convertir primero el decimal. Vamos a empezar con decimal. El decimal con el binario. Y viceversa. Decimal con binario, binario decimal. Después el decimal hicimos trabajar con el octal. Cómo convertir decimal a octal desde el octal a decimal. Recién vimos decimal a hexadecimal. O sea, siempre decimal. Decimal a hexadecimal. Y viceversa. O sea, el decimal ya relacionamos con todos. Cómo se convierte con cada uno de los otros tres. También ya vimos entre binario y octal cómo se convertía, ¿verdad? Entre binario y octal, que hay que hacer grupo de 3, escribir de a 3 dígitos en binario, que después se agrupa de 3 para el proceso inverso. Muy bien. Entre estos dos ya está también. ¿Y el binario con quién más falta? El decimal ya hicimos con estos tres. Binario, ya estaba luego con el decimal, ya está con el octal, falta con el hexadecimal. Y eso es lo que acabamos de ver. Binario con hexadecimal. Eso es lo que acabamos de ver aquí. ¿Verdad? Que el número hexadecimal hay que escribir con 4 dígitos, equivalente binario. Y si tenés el número binario, agrupar de a 4 para ir a hexadecimal. ¿Qué nos falta? ¿Cuáles son las únicas conversiones que nos faltan? ¿Cómo hacer conversiones entre octal y hexadecimal? Y viceversa. Octal hexadecimal o hexadecimal.
Y ahí no hay, gente, una regla directa. No hay una regla directa para convertir. Y eso es lo que está escrito aquí. Dice, conversiones del sistema hexadecimal al octal. Base 8 y base 16 en RRF. ¿Qué es más conveniente? Si yo tengo un número hexadecimal, como por ejemplo este 1E base 16, y yo quiero pasar a octal, entonces, fíjense, yo tengo ese decimal y quiero pasar a octal. ¿Qué me conviene hacer? Convertir primero a una de las otras bases y a partir de ahí convertir a base 8. O sea, si yo tengo en base 16, puedo convertir primero, por decir, este número puedo convertir a binario o este número convierto a decimal y una vez que tenga en binario, de binario pasar a octal. O una vez que yo convierta a decimal, a partir de ahí convertir. Eso es lo que dice acá. Es más conveniente pasar primero el número de ese decimal, al sistema decimal o binario, a uno de los otros dos, y el resultado recién convertido a octal. ¿Sí? ¿Qué yo les sugiero? Y depende, porque los dos son bastante sencillos. Si no quieren, hasta me parece que es más fácil convertir a binario como hice yo aquí. Pero puede ser al revés también. La verdad que yo escribí el equivalente de todos. Pero me parece que pasar por binario puede ser un camino más sencillo por este tema de que se escribe de A3, se escribe de A4. Porque si tienen que pasar esto a decimal, tienen que hacer el E por 16 a la 0, 1 por 16 a la 1. Si esto tiene muchos dígitos, se puede agrandar. ¿Okay? Sin embargo, cuando tienen que pasar a binario, ¿qué yo hago acá? El dígito 1 tengo que escribir con 4 dígitos, con 4 cifras en binario. El 1 va a ser 0001, es lo que recién nosotros acabamos de ver, ¿verdad? Y es, a ver, F vendría a ser 14, entonces va a ser 1110, correcto. 8 más 4, 12, más 2, 14, más 0, 14, ¿verdad? Entonces, aquí ya tengo ya 0001 es este 1, 1110, 14, cuyo equivalente es, ya tengo ya binario, sin haber hecho ningún cálculo. Pero ¿qué tengo que saber? Tengo que saber de memoria, en la punta de la lengua, tengo que saber los equivalentes en binario hasta el 15 por lo menos. Entonces ya tengo ya en binario. Y de binario yo puedo pasar a octal. ¿Cómo puedo pasar de binario? Yo puse nomás este equivalente decimal acá, en las 4 bases. Entonces, este binario, sin hacer ningún cálculo otra vez, solamente de forma mental, yo ya puedo pasar a octal. ¿Cómo se hacía? De binario a octal era grupo de 3, no es grupo de 4. Entonces empieza acá, grupo de 3, y queda este 0, 2 ceros. Completo con otro 0, voy a tener 0 nomás, no tiene injerencia. De hecho, todos estos ceros no tienen la injerencia. Entonces tengo estos 3 y el 011 nomás. 011 en binario es 3. Y 110 en binario, o sea, 011 binario convertido a decimal es 3. 110 binario convertido a decimal es 6. Y ya tengo ya 36 base 8. ¿Qué hice? De hexadecimal pasé a binario con sus 4, cada una de sus cifras con 4 dígitos. Y este binario a grupo de A3, no de A4. Si a grupo de A4 voy a volver a... Si a grupo de A3 convierto a base 8. Y el proceso inverso, si yo ya tengo ya octal y quiero pasar a ese decimal, eso es lo que indica que la misma cosa. De igual manera que el caso anterior, es más conveniente pasar primero el número a decimal o binario y el resultado recién a ese decimal. Y fíjense lo que podíamos haber hecho si yo tenía 36 octal. Entonces, de 36 octal pasaríamos a esto y de esto a esto. Hagamos con el 37. ¿Cómo se escribe 37 en binario? 37 octal en binario. Cada cifra del número octal se escribe en binario con 3 dígitos. Porque también octal. Si esto era ese decimal, era con 4 dígitos. 3 convertido a binario con 3 dígitos sería 011. Y el 7 es 111. Ya está. Ya está en binario. Y si yo tengo en binario y quiero pasar a hexadecimal, hago grupo de 3 o grupo de 4.
Grupo de 3 para volver otra vez a base 8. Grupo de 4 para convertir a base 16. Entonces, grupo de 4. Aquí tengo 1111. Y aquí tengo 01. Podría completar con 0001 para tener 4 dígitos. Sigue siendo 1, gente. Y en 1111, en 1111 es 15. Y 15 en ese decimal es F. Ya está. Damas y caballeros, game over. ¿Qué tal le damos? Necesito verles. Todo farreamos, Fernando. Púrate, profe. ¿No? Fernando está con todo. ¿No? Bro. Tiene malagros a la que me dice. Muy bien. Excelente. ¿Tienen alguna consulta, algo que no entendieron, gente? Hablen por favor. En el espacio de turnos. Bien. Todo muy claro, bro. Todo bien. Esto puedo cerrar. Tema de asistencia. Vamos a volver a ver. Pues hay algunos que estaban ausentes. Vamos con el plan 2017 primero. Lo que me falta nomás. Matías Abad está presente o no.